Saludos cordiales, estimados colegas del Distrito Norte. Nos presentamos. Soy el doctor Alex Doña, especialista en ginecología y obstetricia. Soy el doctor Paul Garzón, especialista en ginecología y obstetricia. Conjuntamente con el doctor Javier Rivadeneira, especialista en ginecología y obstetricia, jefe del servicio de ginecología del Hospital Pablo Arturo Suárez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estamos encargados de la presentación del taller de sepsis obstétrica, cuyo propósito es brindar una información actualizada para el diagnóstico y tratamiento oportuno de la sepsis. A continuación presentamos una charla puntual y concreta sobre el tema con el afán de fortalecer nuestras destrezas y conocimientos. Sepsis obstétrica. Los objetivos de esta presentación son: proveer información completa con evidencia científica para definir conceptos actuales sobre sepsis obstétrica y de esta manera realizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz. Proveer de los conocimientos básicos de medicina intensiva y gineco-obstetricia que permitan diagnosticar, analizar y tratar la sepsis en una paciente gestante, con particular énfasis en los cambios fisiológicos durante el embarazo y su interpretación en el contexto de la enfermedad crítica. Además, incorporar el concepto de que el tratamiento en una paciente gestante, cuando esto es posible, se trata del binomio madre-hijo, evitando la teratogenia y minimizando los riesgos de lesión fetal, modificando los paradigmas de tratamiento materno en base a la fisiopatología del flujo e intercambio gaseoso transplacentario. Contribuir para alcanzar los objetivos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para disminuir significativamente la mortalidad materna, mejorando la calidad asistencial en el primer nivel de atención, mediante la implementación de la clave amarilla y el oportuno sistema de referencia a unidades de segundo y tercer nivel. Para poder presentar las definiciones actuales de sepsis, es importante conocer las definiciones anteriores. Es así como en 1992, el Consenso Sepsis I, realizado por el Colegio Americano, definen a la sepsis como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a un proceso infeccioso. En el año 2001, el Consenso Sepsis II, realizado por un grupo de expertos del Critical Care, del Colegio Americano de Cirugía Torácica, el American College, deciden mantener los mismos criterios y las mismas definiciones para sepsis I. En el año 2016, reportan el Consenso Sepsis III, en donde definen a la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal, causado por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Las definiciones actuales de sepsis están sustentadas en este artículo publicado en el año 2016 por la revista JAMA, denominado Tercer Consenso Internacional de Definiciones de Sepsis y Shock Séptico. Es importante conocer los datos estadísticos que nos presenta la literatura actual. Es por eso que actualmente se ha identificado la sepsis obstétrica como una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad materna a nivel mundial, sobre todo tomando en cuenta que en cierta literatura nos habla que 8 de cada 10 mujeres en algún momento de su gestación van a tener un proceso infeccioso. Datos de Estados Unidos nos indica que la sepsis complica de 4 a 10 pacientes por 10.000 nacimientos vivos. Entre el año 1998 y 2008, las tasas de sepsis materna severa y las muertes relacionadas con sepsis aumentaron un 10% por año. Hay que tomar en cuenta que más del 50% de las mujeres que mueren de sepsis tienen una o más afecciones comórbidas. He aquí un dato importantísimo, sobre todo para el primer nivel, ya que con el simple hecho de identificar antecedentes personales, factores de riesgo, antecedentes familiares, nosotros podemos pronosticar qué riesgo tienen ciertas pacientes de desarrollar sepsis. Aquí presentamos una tabla estadística tomada del compendio estadístico del INEC del año 2016, en donde nos presenta las principales causas de muerte materna sucedidas durante este año. Podemos identificar
En el puesto 5, la infección de las vías geniturinarias asociadas al embarazo, donde se reportaron 6 casos, que corresponde al 4.51%, que se asociaron a muerte materna, mientras que la sepsis puerperal ocupa el puesto número 12, identificándose 3 casos que corresponden al 2.26% de casos de muerte materna durante este año. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar sepsis, tenemos que identificar factores de tipo obstétricos y factores inherentes a la paciente. En cuanto a los factores de tipo obstétricos, se considera que los procedimientos intrauterinos invasivos, como por ejemplo la amniocentesis, se asocia a un riesgo alto de desarrollar sepsis obstétrica. Otros procedimientos invasivos, como por ejemplo el cerclaje cervical. La ruptura de membranas prolongadas es una de las principales causas que se asocian al desarrollo de sepsis. Se habla que una ruptura de más de 12 horas se asocia con un 50% de riesgo de desarrollar algún proceso infeccioso y una posterior sepsis. Además del trabajo de parto prolongado superior a las 24 horas, múltiples tactos vaginales mayor a 5 o incluso se habla de mayor a 8 en otras literaturas, los traumas de tipo vaginal y las cesáreas. En cuanto a los factores de la paciente, es importantísimo reconocer lo que es la obesidad, las alteraciones en la tolerancia a la glucosa, la diabetes mellitus, las alteraciones de tipo inmunológicas, el tratamiento con medicamentos inmunosupresores, la desnutrición y la anemia, las infecciones cérvico-vaginales, sobre todo de tipo recurrentes, los antecedentes de infección pélvica, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática y el uso previo de antibióticos. Estos 3 últimos asociados íntimamente. En cuanto a las causas propias para el desarrollo de sepsis, tenemos que identificar las causas de tipo obstétricas, las causas no relacionadas al aparato genital y causas no obstétricas. En cuanto a las causas obstétricas, las principales podemos identificar a la coriamnionitis, endometritis, aborto séptico, infección de episiotomía, infección de herida quirúrgica, tromboflebitis pélvica séptica, esta última no tan común. En cuanto a las causas no relacionadas al aparato genital, se puede identificar a la pielonefritis, apendicitis, colecistitis y la infección de mama, entre ellas mastitis y abscesos. Las causas de tipo no obstétricas pueden considerarse a la neumonía, al VIH, la tuberculosis, influenza, hepatitis viral, entre otras. En cuanto a agentes etiológicos causales de sepsis obstétrica, tenemos que manifestar que cerca del 50% de casos de pacientes que han ingresado a una unidad de cuidados intensivos, ya sea esta por sepsis o por choques sépticos, no se ha logrado identificar la etiología exacta del agente causal. De los pacientes que se ha logrado identificar el agente causal, hay que manifestar que 30 del 80% corresponden a bacterias gram negativas y del 5 al 25% a bacterias gram positivas. Dentro de los agentes etiológicos más comúnmente implicados son los que corresponden al tracto genital, entre ellas el Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter sp, Enterococcus fecalis, bacterias anaerobias. Además, se ha logrado identificar bacterias que corresponden al tracto digestivo, ya sea por su cercanía al tracto genital. Entre ellas identificamos a Proteus sp, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Cabe recalcar que la bacteria más comúnmente encontrada como causante de sepsis obstétrica corresponde a la Escherichia coli. Para la comprensión de la fisiopatología es importante recordar el concepto actual de sepsis, que nos dice que se trata de una respuesta de tipo sistémica potencialmente mortal, causada por la disregulación del huésped hacia la infección. Por lo tanto, cuando existe una agresión inicial en el cuerpo humano,
La primera respuesta es una producción de mediadores proinflamatorios en el área local, haciendo que se produzca una respuesta de tipo sistémica. Ante esto, y para balancear el proceso anterior, es importante que exista una respuesta local de tipo antiinflamatorio, mediado por sustancias de tipo antiinflamatorias. Cuando existe una disregulación en cualquiera de estas dos cascadas, es la causante de que se produzca la sepsis. En este gráfico describimos lo que sucede a nivel biomolecular para que se produzca la sepsis. En este proceso intervienen dos sistemas, el sistema inmunitario de tipo innato y el sistema inmunitario de tipo adaptativo. Pues bien, cuando el agente nocivo ingresa al cuerpo humano, existen sustancias que actúan como receptores de membrana para transportar el material genético desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Estos receptores de membrana se expresan en células como por ejemplo los macrófagos, los fagocitos y las células dendríticas. Una vez en el espacio intracelular, el material nocivo es transportado hacia la membrana nuclear. En este proceso intervienen sustancias como por ejemplo IRAK2 y TRAF6, además de células natural killer cuya función es degradar al agente nocivo y presentarlos hacia la membrana nuclear en forma de material genético. Una vez el material genético en el núcleo, pues se produce la transcripción de este material para la producción de sustancias de tipo proinflamatorio, como por ejemplo prostaciclinas, prostaglandinas. Cabe recalcar que este proceso, en donde ya se desencadena la afectación sistémica por los agentes proinflamatorios, ocurre dentro de las primeras 48 a 72 horas. De ahí en adelante actúa el sistema inmunitario de tipo adaptativo, con sus respectivas células T y células B, para la producción. Pues bien, para resumir lo que sucede con la fisiopatología de la sepsis, sabemos que una vez que el agente nocivo se encuentra en el cuerpo humano, se produce una respuesta de tipo proinflamatoria y otra de tipo inflamatoria, que se deben encontrar en un íntimo balance. Cuando existe una disregulación de cualquiera de estos procesos, se produce un desequilibrio de oxidantes y antioxidantes, una alteración a nivel de los receptores de membrana y una disregulación a nivel del sistema nervioso. Esto produce una alteración en la microcirculación con una posterior afectación sistémica y posteriormente una coagulopatía por sepsis. Todo esto bajo la influencia del rol diagnóstico de la sepsis. Para este proceso pues tenemos que valernos de todas las herramientas necesarias que nos permitan hacer un diagnóstico pronto de la sepsis o una sospecha de esta, ya que nos encontramos en una contrarreloj para el beneficio de nuestra paciente y para su pronóstico. Es por eso que el diagnóstico tiene que ser de forma rápida. Además de eso, la detección tiene que ser temprana. No hay que retrasar el diagnóstico haciendo procedimientos de tipo innecesarios y tenemos que valernos de todos los marcadores, entre ellos exámenes complementarios, si es que disponemos exámenes de imagen y toda una serie de procedimientos que nos van a ayudar a llevar a un diagnóstico lo más pronto posible para poder reconocer a estas pacientes y hacer un sistema de referencia útil hacia los sistemas de segundo nivel. En cuanto al diagnóstico temprano de sepsis, es importante saber que la literatura nos habla de la utilización de ciertas herramientas clínicas que nos ayuden a predecir de forma oportuna y temprana una sospecha o un diagnóstico de sepsis. Para eso se nos ha presentado escalas como el QI-SOFA y ESOFA. Puntajes mayores o igual a 2 puntos nos ayudan a tener una alta sospecha de sepsis. Sin embargo, en la mujer gestante es necesario utilizar otro tipo de escalas o escalas modificadas, debido a los cambios fisiológicos que existen en el embarazo. Es por eso que en el año 2018 el Instituto Mexicano de Seguridad Social publica una guía de práctica clínica modificado para pacientes obstétricas. Y ante eso nos presenta el SOFA-OM y el QI-SOFA-OM, que es modificado para obstetricia. Igualmente, puntajes iguales o mayores a 2 puntos
nos hacen sospechar de una alta probabilidad de sepsis obstétrica, y ante la evidencia de un proceso infeccioso, pues se confirma el diagnóstico de sepsis materna, asociada a signos de disfunción orgánica, como por ejemplo la taquicardia, la hipotensión, la taquimia y alteraciones del estado de conciencia. Esta es la escala de SOFA, que nos ha servido durante muchos años como una herramienta clínica para el diagnóstico de sepsis. En esta escala pues se valora varios parámetros y a cada uno de estos se les asigna un puntaje, y como habíamos visto anteriormente, pues valores superiores o iguales a 2 puntos nos dan una alta probabilidad de sepsis, acompañado obviamente de una evidencia de un proceso infeccioso. La guía de práctica clínica publicada en el año 2018 por el Instituto Mexicano de Seguridad Social nos brinda esta herramienta clínica para el diagnóstico de sepsis en pacientes obstétricas. Se trata del SOFA modificado para obstetricia. Como podemos ver, pues los parámetros se mantienen iguales a los del SOFA no obstétrico. A cada uno de estos pues se les ha asignado un puntaje para el cálculo. Sin embargo, cabe recalcar que hay ciertas modificaciones en algunos de estos parámetros por los cambios fisiológicos asociados al embarazo. Nuestro propósito no es memorizar cada uno de estos parámetros, ya que existen ciertas escalas más simplificadas que nos van a ayudar en el diagnóstico de la sepsis obstétrica. Es así pues que para el diagnóstico rápido o para la sospecha oportuna de sepsis en pacientes no obstétricos, se nos ha brindado esta herramienta clínica que se trata del QI-SOFA. El QI-SOFA es una escala que nos presenta los siguientes parámetros: presión arterial sistólica igual o menor de 100 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria igual o mayor de 22 por minuto, y una alteración en el estado mental, valorada por la escala de Glasgow, igual o menor de 13 puntos. Con el propósito de simplificar la herramienta clínica para el diagnóstico oportuno de sepsis en las pacientes obstétricas, se nos ha presentado esta escala que se trata del OM-QSOFA, que es el mismo QSOFA modificado para obstetricia. En ellos existen ciertos cambios en los parámetros a analizar. Se trata de la presión arterial sistólica igual o menor de 90 milímetros de mercurio, diferencia de 100 milímetros de mercurio que se lo hace en la escala QI-SOFA normal. La frecuencia respiratoria igual o mayor a 25 por minuto, a diferencia del QI-SOFA no obstétrico que se trata de 22. El tercer parámetro se mantiene, que es cualquier alteración del estado de conciencia. Este algoritmo con respecto al diagnóstico de sepsis es con la finalidad de sintetizar y de sistematizar su diagnóstico. Pues bien, cuando tenemos una paciente con sospecha de sepsis, utilizamos la escala OM-QSOFA, valorando los 3 parámetros anteriormente descritos. Si tenemos una paciente con un puntaje mayor o igual a 2 puntos, tenemos que evaluar su estado gestante, realizando una evaluación obstétrica de tipo minuciosa. Si no disponemos de recursos para hacer esta evaluación, el envío a segundo y a tercer nivel debe ser de tipo inmediato. Si es que disponemos de los recursos, pues bien, podemos realizar estas acciones: investigar la disfunción de tipo orgánica, una exploración física completa y solicitar estudios de laboratorio, imagen y cultivos si así lo amerita. Posterior a esto pasamos a una evaluación con la escala OM-SOFA, que como vimos anteriormente, no solo se trata de una herramienta clínica, sino de una herramienta que se acompaña de exámenes complementarios. Si tenemos un puntaje igual o mayor a 2 puntos, estamos ante una sepsis confirmada. Si al hacer la primera evaluación con el OM-QSOFA no tenemos un puntaje igual o mayor a 2 puntos, pero aún así persiste la sospecha de sepsis, pasamos a solicitar los exámenes complementarios, a hacer una evaluación minuciosa con el fin de determinar el estado de esa paciente. Si no tenemos la sospecha ya de sepsis, pues hacemos un monitoreo clínico y consideramos un diagnóstico diferencial
Para esto podemos valernos de la escala OM-SOFA. En cuanto a los exámenes complementarios que debemos solicitar a nuestros pacientes con sospecha de sepsis, tenemos por ejemplo los hemocultivos. Estas deben ser tomadas 2 muestras antes de iniciar el tratamiento antibiótico y deben ser de diferentes sitios. Si es que sospechamos de otros sitios de posible infección, pues también se debe tomar otros tipos de cultivos. Se debe solicitar una gasometría arterial con el fin de identificar acidosis, hipoxemia o elevación de lactato. Todo esto tomando en cuenta la variación que puede existir en los trimestres del embarazo. Se debe solicitar una valoración del lactato sérico. Niveles elevados indican pues hipoperfusión tisular asociados con mayor mortalidad por sepsis. El rango de referencia nos indica un lactato superior a 2 milimoles litros como un pronóstico malo. Se debe solicitar una biometría hemática completa con el fin de analizar leucocitosis y la presencia de segmentados. Además, se debe solicitar pruebas de coagulación, igualmente tomando en cuenta las variaciones que pueden existir según los niveles y los trimestres del embarazo. Además, solicitaremos una creatinina, urea y electrolitos, igualmente tomando en cuenta ciertas variaciones según los trimestres del embarazo. Solicitaremos pruebas de función hepática. Los estudios iniciales podrían estar alterados si la fuente de la infección pues obviamente es de origen hepático o perihepático. Además, podrían elevarse las enzimas hepáticas y bilirrubinas secundario a un choque séptico por afección del flujo sanguíneo hepático y su metabolismo. Solicitaremos pues, si amerita, una radiografía de tórax o abdomen en busca de la etiología de la sepsis. Haremos pues, y de forma muy importante, una valoración fetal, con ultrasonido o con una tocometría y la auscultación del Doppler fetal. En estos casos es importante también hacer una flujometría para ver bienestar fetal. Otros estudios en relación a sospecha de etiología pues podrían ser un ultrasonido abdominal y una TAC abdominal torácica si es que fuera necesario el caso. Quisiera pues presentarles este procedimiento novedoso y a la vez muy importante que se puede realizar incluso en establecimientos de primero y segundo nivel donde se tenga los equipos necesarios y el personal entrenado. Se trata de la ecografía de la vena cava inferior. Este es un medio para predecir la respuesta a fluidos pues cuando ya estamos en el manejo inicial de nuestra paciente. Se trata de hacer un análisis ecográfico de la vena cava inferior en modo M. El paciente pues tiene que estar sin esfuerzo inspiratorio espontáneo. Se trata de analizar el diámetro de la vena cava inferior. Cuando ésta es menor de 10 milímetros, pues puede predecir una respuesta positiva ante la infusión de líquidos. Si la medida de la vena cava inferior en su diámetro mayor se encuentra mayor a 20 milímetros, a menudo excluye cualquier respuesta a fluidos. Es este pues un método novedoso que podemos utilizarlo si tenemos el personal adecuado